Comenzamos con la presentación para hablar de eficiencia energética en la industria en el curso de Industria 4.0. Vamos a empezar con la agenda que tenemos pensado tanto para el día de hoy como para el día jueves 14 de octubre. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción con algunas definiciones y un poquito de contexto, pero el plato fuerte del día de hoy va a ser hablar de acciones puntuales y concretas dentro de la industria que permiten mejorar la eficiencia energética de distintos sistemas. Ya para el día jueves vamos a empezar hablando de sistemas de gestión de la energía, tratar de entender por qué no alcanza solo con hacer acciones puntuales de mejora del desempeño energético en algunos equipos, sino tomar esto como una cuestión más a largo plazo y bueno, implementar sistemas de gestión de la energía para que estas mejoras se puedan perpetuar en el tiempo. Y por último, cerrar con un caso práctico, un diagnóstico energético que hemos realizado este año en una pyme que se dedica a la producción de quesos premium que se encuentra en la localidad de Suipacha. Bueno, mostrarles un caso práctico como para cerrar un poco la temática. Como les decía, es una temática muy extensa, tenemos solamente 4 horas para hablar del tema, así que bueno, hemos hecho una especie de destilado de lo que creemos más importante para, bueno, tratar de que se lleven algunas ideas generales de esta temática. Vamos a empezar. Eh, Vamos a definir o ponernos de acuerdo a qué hacemos referencia cuando hablamos de eficiencia energética. Eh, Siempre que hablemos de la eficiencia de algún equipo, tenemos que recordar que los equipos que consumen energía o bien pasan la energía de un lado a otro o la transforman de un tipo de energía a otro. Y lo que el valor de la eficiencia, ¿no?, que generalmente se expresa en un porcentaje, indica qué porción de la energía que hemos puesto en juego, que generalmente hemos pagado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo muy sencillo, o simplificado si se quiere, porque puede ser más complejo esto, de un generador de vapor, una caldera para producir vapor industrial, que está consumiendo un combustible, ¿no? Puede ser gas, fuel oil, un combustible que consuma. ¿Qué tanto de la energía que tiene disponible el combustible o que libera el combustible en la reacción de combustión termina finalmente como energía útil, ¿no? Este proceso de conversión tiene asociados siempre pérdidas, ¿no? Hay una parte de la energía que no termina finalmente en el tipo de energía que necesitamos. Entonces, ¿qué porción de la energía termina como energía útil de la energía puesta en juego? Eso es el valor de eficiencia que uno puede leer en un equipo. Mejorar la eficiencia de un equipo implica mejorar esa relación, ¿no? Pero cuando hablamos de hacer eficiencia energética, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que poner, o mejor dicho, no tenemos que comprometer los resultados. Es decir, no es válido decir, para gastar menos, no uso el equipo, o dejo de hacer tal proceso, o dejo de hacer tal cuestión, o comprometo la calidad del proceso, o la calidad del producto, o la seguridad de las instalaciones de las personas. No, hay que seguir haciendo lo mismo, pero con menos energía, ¿no? Entonces, es un poco lo que intenta representar este gráfico. Es decir, la energía útil que queremos lograr de los sistemas tiene que ser la misma. Y si somos más eficientes, esto nos va a lo que va a significar es un ahorro en la energía primaria, digamos, la energía puesta en juego. Pero lo que seguimos haciendo tiene que ser lo mismo, de la misma calidad. ¿Por qué tendremos que hacer eficiencia energética? Bueno, la eficiencia energética tiene una influencia positiva o tiene influencia positiva en varios aspectos. Lo que más le va a interesar a quien esté trabajando en la industria, obviamente va a ser la mejora en la productividad, porque si somos más eficientes, vamos a disminuir los costos de adquisición de los servicios energéticos, vamos a pagar menos de luz, menos de gas, menos de fuel oil o de la energía que estemos comprando. Y por otro lado, hay otras razones más macro, más grandes, ¿no?, que tiene que ver con la protección de los recursos no renovables y con la mitigación de los problemas ambientales asociados a la producción, transporte, distribución y consumo de la energía, ¿no? Acá en Argentina, por ponerles un ejemplo, la energía eléctrica se produce principalmente a través de fuente térmica, es decir, quemando combustibles fósiles. Más del 60% de la energía eléctrica producida en el país
se hace quemando combustible fósil, principalmente gas natural, ¿no? En plantas de ciclo combinado, fuertemente, y plantas de turbinas de gas, como la central termoeléctrica que hay acá en Luján, en ruta 6 y 34, ¿no? Que tiene 2 turbinas de gas de 60 megawatts cada una. Entonces, sepan que cada vez que ustedes están consumiendo energía eléctrica, en algún lugar del país se está quemando combustible fósil para producir esa energía y se está liberando dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces, hay una cuestión ambiental detrás del consumo de la energía, ¿no? Hoy por hoy, solo para mencionarlo, dijimos que más del 60%, en el orden de un 61%, de la energía eléctrica producida en el país es con fuente térmica, hidroeléctrica en el orden de 22%, renovable en el orden de 10% y nuclear en el orden de 7%. Estos valores son algo que está vivo, ¿no? Quizás de acá a unos años la torta sea distinta, ¿no? Es de esperarse que, como se observa la tendencia del último tiempo, que las renovables, además por cómo está proyectado la cuestión de la matriz energética, bueno, alcanzar en los años venideros mayor prevalencia de las renovables. Pero bueno, el escenario actual es que nos valemos fuertemente de la fuente térmica. Vamos ahora sí a hablar a un poco lo que es el eje de la presentación del día de hoy, que es hablar sobre acciones puntuales y concretas en distintos sistemas industriales para mejorar su desempeño energético. Vamos a hablar de eficiencia energética en motores eléctricos, en calderas y sistemas de vapor, en sistemas de iluminación o luminarias, instalaciones de aire comprimido, acondicionamiento de aire y hablar un poco al final sobre mejoras en los contratos de energía. Repito, cualquier aporte que quieran realizar, si tienen alguna experiencia o algo, bienvenida, como siempre. Empecemos con los motores eléctricos. La idea de esta presentación es, o mejor dicho, de esta parte de la presentación, dejar en claro por qué el motor eléctrico es un gran candidato a ser elegido a la hora de hacer eficiencia energética. Si uno se fija cómo está compuesta la demanda de energía eléctrica en Argentina, se encuentra con que más o menos el 30% es demanda industrial, ¿no? De grandes usuarios industriales. Dentro de la torta industrial, se estima que el 70% lo consumen motores eléctricos. Y si uno hace el 70% del 30% del total, se encuentra con que a nivel país, el 20% de todo el consumo del país son los motores eléctricos de la industria. Es decir, tienen un peso muy importante dentro del consumo de energía eléctrica en Argentina, el motor eléctrico. Eso por un lado. Por otro lado, si uno analiza todo el costo a lo largo de la vida útil del motor eléctrico, se encuentra con que los costos de energía son por lejos los más importantes. Acá aparecen unos porcentajes, ¿no? En este gráfico que está sacado de la Secretaría de Energía, nos dice que el 96% de la energía, perdón, que el 96% de los costos de un motor eléctrico a lo largo de toda su vida útil es la energía eléctrica que consumió. Nosotros le decimos que todos los valores que aparecen acá los tomen de manera orientativa, cualitativa, como dice Edu, ¿no? No los tomen como que es el 96%, ¿no? Porque esto depende, obviamente, de un montón de cosas, ¿no? De cuánto, de la tarifa eléctrica, de las horas de uso del motor, de la eficiencia, un montón de cosas, ¿no? Pero la idea central, o lo que se tienen que acordar, es que a lo largo de toda la vida útil del motor, lo que más pesa es lo que, en costos, lo que uno gasta de energía. Muy por encima de los costos de adquisición y de mantenimiento. Bien. Entonces, una acción concreta que puede mejorar el desempeño energético de una industria puede ser cambiar alguno de los motores por motores de alta eficiencia. O a la hora de seleccionar un motor, elegir motores de alta eficiencia. Voy a correr las cámaras. Los motores de alta eficiencia, bueno, no está en la presentación, pero tienen algunas diferencias constructivas con los motores convencionales.
Los rotores son de cobre inyectado, eso hace que puedan ser más compactos y tengan menor momento de inercia. Los ventiladores son de un diseño mejorado, tienen baja fricción. Las secciones de cobre suelen ser más grandes y tienen una conductividad mayor, con lo cual reducen la resistencia eléctrica y las pérdidas por efecto Joule. Tienen mayor área de laminación para evitar la dispersión del campo magnético. Los rodamientos son de baja fricción, bajo calentamiento, bajo ruido, es decir, tienen bajas pérdidas por fricción. El entrehierro, que es la distancia que hay entre el rotor y el estator, es mucho más estrecho que en los motores estándar, de manera tal que hay menos pérdidas magnéticas y menos pérdidas por fricción, porque prácticamente hay muy poco aire entre rotor y estator. Bueno, y en el núcleo del estator se utiliza láminas de hierro a silicio, que bueno, eso se reducen notablemente las corrientes parásitas. Es decir, bueno, hay mucha ingeniería puesta en los motores de alta eficiencia. ¿Qué ventajas tiene utilizar motores de alta eficiencia? La más importante para el tema que nos reúne hoy es la mayor eficiencia energética, ¿no? El menor consumo de energía para erogar una misma potencia. Y tiene otros beneficios asociados. Trabajar a temperaturas menores y ser más resistentes a variaciones de tensión que los motores convencionales. Obvio, como tienen mayor sección de conductores para tener menor resistencia, van a tener menos disipación por efecto Joule y trabajar a menor temperatura. El factor de potencia o coseno phi mejor, digamos, a los motores convencionales, más alto, más cercano a 1. Suelen ser más silenciosos, justamente por la tecnología de los rodamientos y de los ventiladores. Y bueno, como consumen menos energía para entregar la misma potencia útil, alivian un poco el estrés eléctrico de la instalación. Es decir, la instalación que originalmente fue eléctrica, que originalmente los conductores fueron pensados para trabajar con motores convencionales, ahora con motores de alta eficiencia van a tener que transportar menor cantidad de energía. ¿Vamos bien? Joya. Bueno, ¿cómo podemos clasificar a los motores según su eficiencia? A nivel internacional, tenemos el estándar del IEC, que son las siglas en inglés de la Comisión Internacional Electrotécnica, que tiene su réplica nacional en el Instituto IRAM, con la norma 62.405, es decir, es la misma norma, pero criolla, que clasifica a los motores según su eficiencia, como IE1 a los motores de eficiencia estándar, IE2 a los motores de alta eficiencia, IE3 a los motores de eficiencia premium. Bueno, de vuelta, un grafiquito para que lo recuerden solamente de manera cualitativa. Acá está la potencia nominal de los motores y la eficiencia según la norma, ¿no? Los motores de mayor potencia nominal son los que más eficiencia según el estándar IS logran, ¿no? Y después, bueno, cada motor, de acuerdo a este gráfico, no hay que confundirlo con otro que es muy común de encontrar, que es la eficiencia para un motor en particular en función del régimen de carga de ese motor. Es muy parecida a la curva incluso, pero no confundir con ese gráfico. Esto es, motores más grandes suelen tener más eficiencia, según este estándar. Bien, vamos a hablar de un caso práctico, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Un caso que se llevó adelante en una industria textil de la localidad de San Martín. La empresa es Industria Textil Argentina, Sociedad Anónima, en la cual se reemplazó un motor estándar, no realizado bajo código IEC, digamos, no evaluado, no clasificado según código IEC. Se lo reemplazó por un motor IE2, y IE es por eficiencia internacional, en sus siglas en inglés, por un motor Siemens IE2. Y bueno, acá están los resultados. Primero les muestro las especificaciones de la chapa de los dos motores. El motor viejo, bueno, ya era un motor que estaba reparado incluso. En ambos casos son motores asincrónicos de 4 polos. Por eso acá, bueno, cuando ven la velocidad, teniendo en cuenta el resbalamiento, 1470 RPM, se utilizaba, como vieron en la foto anterior, para mover un forzador. El motor viejo, 30 kW, 40 HP. El motor nuevo, 50 HP, 37 kW. Bueno, el motor nuevo IE2 de eficiencia.
Y ahora les muestro los resultados, ¿no? Lo que significó para esta empresa reemplazar este viejo motor por este motor nuevo de mayor eficiencia. Fíjense, el motor viejo, cuando estaba en funcionamiento, tomaba una potencia eléctrica de 25,4 kilowatts, y el motor nuevo toma una potencia de 23,3 kilowatts. El consumo de potencia eléctrica disminuyó un 8%. No confundir con este valor que estaba acá, que es la potencia nominal del motor, ¿no? Y acá, bueno, una cosa para comentar. Este motor, el motor nuevo, incluso es mejor a pesar de estar un poco sobredimensionado. Porque si uno se fija en qué estado de carga está funcionando el motor nuevo, está 23,3 dividido su potencia nominal, que es 37 kilowatts, está al 63% de su potencia nominal. Y la máxima eficacia, la máxima eficiencia, los motores eléctricos, las logran entre el 70 y el 90% de la capacidad nominal. Es decir, incluso el motor nuevo no estaba en la mejor condición. O sea, es decir, esto podría haber salido un poco mejor incluso. El motor viejo, en cambio, estaba al 85%. Es decir, desde el punto de vista del factor de carga, estaba funcionando un poco mejor el motor viejo. Y aún así, el motor nuevo, con altos estándares de eficiencia, le sacó un 8% de ventaja en el consumo. Bueno, hablar un poco de, seguir hablando de esta experiencia, ¿no?, que tuvo esta industria textil argentina, sociedad anónima. Si uno tiene en cuenta todo el trabajo de adecuación y el costo del motor, la empresa tuvo que desembolsar $3.550 para hacer el recambio, con todo incluido, y el periodo de repago, en ese caso, fue de 3,5 años o 42 meses. Si no hubiesen tenido que hacer una adecuación, el costo del motor hubiese sido, o sea, solamente el costo del motor son $2.400 y el periodo de repago hubiera sido 2,4 meses. ¿Por qué muestro esto? Porque, bueno, no siempre hay que hacer trabajos de adecuación, ¿no? En este caso tuvieron la desventaja de tener que adecuar la instalación para el nuevo motor y aún así, bueno, resultó en un periodo de repago de este orden. Bueno, el periodo de repago lo que indica es cuánto tiempo tiene que transcurrir para que el ahorro energético me devuelva el desembolso inicial, la inversión inicial, ¿no? En este caso, al cabo de 3 años y medio, el ahorro en la energía eléctrica pagó el desembolso inicial, ¿no? Ese es el periodo de repago simple. ¿Cómo se calcula el periodo de repago? Lo vamos a ver rápidamente porque lo ponemos ahora, pero el cálculo del periodo de repago va a servir para cualquiera de las mejoras que veamos de acá en adelante, ¿no? Pero se vale con esta ecuación que es bastante intuitiva, ¿no? Uno puede asustarse un poco acá al encontrarse con que tiene varios factores y qué sé yo, pero es bastante intuitiva, porque fíjense, en primera instancia, el periodo de repago sale a hacer lo que uno invierte, hacer lo que le cuesta a uno, el motor de alta eficiencia en este caso, dividido el ahorro mensual en dólares. Fíjense que ahí ya, a ver si puedo, no está muy ensayado esto, así que puede salir mal, ¿no? Pero esto tendría que estar en dólares, ¿no? Porque es lo que está en el numerador es la inversión, y lo que está en el denominador es el ahorro mensual en dólares. O sea que lo que está acá abajo está en dólares dividido mes. Entonces, si uno observa las unidades, el dólar de arriba con el dólar de abajo se va, y acá tenemos 1 sobre mes en el denominador que pasa para arriba. Entonces, esto termina en mes. Es decir, el periodo de pago nos da en meses. Es decir, es bastante intuitivo el cálculo. Vuelvo acá. Entonces, ¿por qué acá en el numerador aparecen dos cosas? Bueno, porque uno podría estar en dos situaciones distintas aplicando esta ecuación. Si está comparando dos motores, es decir, no tienen el motor, no es que tienen un motor viejo, sino que directamente no tienen el motor y tienen que comprar un motor. Y pueden elegir entre un motor de alta eficiencia, perdón, a ver si el de alta eficiencia creo que es el subíndice 2. Sí, o un motor de baja eficiencia. Entonces, lo que pone el numerador es la diferencia de costo, digamos.
¿Se entiende? Digamos, el motor de alta eficiencia que es más caro o el motor de baja eficiencia que es más barato. Entonces, elegir el motor de alta eficiencia no tiene que poner el costo total arriba, sino que tiene que poner la diferencia entre los costos, ¿no? Para ver en cuánto el ahorro de entre elegir una tecnología a la otra me devuelve la diferencia en la inversión. Entonces, si estamos en esa situación, tenemos que poner la diferencia de costos. Ahora, si nosotros tenemos un motor viejo funcionando y queremos poner un motor nuevo, bueno, va todo el costo del motor nuevo acá arriba. ¿Se entiende? Porque estamos comparando entre comprar un motor de alta eficiencia o no comprar nada, no gastar nada y seguir trabajando con el motor viejo. Entonces ahí va el costo pleno, arriba. Y en el denominador, fíjense que tenemos varias cosas. Aparece la tarifa de la energía eléctrica. Recuerden que mientras más grande es el denominador en una fracción, más chico es el resultado. Entonces, todo lo que haga más grande lo que está acá abajo hace que el periodo de repago sea más chico, que la inversión se devuelva más rápido. Entonces, fíjense, la tarifa eléctrica está abajo. Mientras más cara paguemos la electricidad, más rápido se repagan estas cosas. Bueno, acá en Argentina, comparado con el resto del mundo, las tarifas de los servicios energéticos en general, no solo la tarifa eléctrica, están subvencionadas. Depende también de la región y la situación contractual y qué sé yo, pero para decirlo en términos generales, aunque a veces no conviene hablarlo de esa forma, pero en términos generales, la tarifa eléctrica está muy subvencionada acá en el país. Es decir, lo que el usuario final paga de la tarifa eléctrica no llega siquiera a cubrir los costos de producción de energía eléctrica, ¿no? Y eso hace que este tipo de acciones de hacer más eficiente la industria no siempre florezcan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque cuando uno va a hacer esta cuenta, se encuentra con que los periodos de repago son muy largos, entonces no siempre conviene. Ahora, lo que tenemos que pensar es si esto va a seguir siendo así siempre, ¿no? Si siempre va a estar las tarifas eléctricas con altos niveles de subsidio, si eso puede cambiar y en algún momento se le traslade al usuario, al consumidor o a la industria el verdadero costo de la electricidad. Y en ese caso, bueno, todas estas acciones de eficiencia empiezan a tener periodos de repago cortos, empiezan a ser importantes. Seguimos. Está las horas de funcionamiento. Mientras más horas usen el motor, más rápido se va a apagar, obviamente, ¿no? Después está, bueno, esto que tiene que ver con la diferencia de los rendimientos, pero fíjense que es la diferencia de las inversas, porque le llaman rendimiento 2 al de motor de alta eficiencia. Entonces, 1 sobre el número que es más grande, esto es más chico y esto es más grande. Entonces, mientras mayor sea la diferencia, esto funciona así, mientras mayor sea la diferencia entre los rendimientos, todo este factor que está entre corchetes se hace más grande y disminuye el periodo de repago. Tiene sentido, ¿no? Mientras más distintas sean las eficiencias del motor convencional y de alta eficiencia, menor va a ser el periodo de repago. Tiene sentido. Después aparece, bueno, la potencia nominal, obviamente. Mientras más grande sea el motor, más consumo de energía va a tener, más rápido va a ser el periodo de repago. El factor de carga, obviamente. Y bueno, aparece este 0,746, que la única función que cumple es acomodar las unidades, ¿no? Es una constante ahí para acomodar las unidades. Pero bueno, fíjense que es bastante intuitivo, ¿no? Esto. Y como les decía, no solamente sirve para calcular periodos de repago en motores eléctricos, sino para cualquier dos tecnologías que tengan rendimientos distintos y que una sea más cara que la otra, ¿no? Entonces yo tengo que elegir si poner la tecnología más cara entre comillas, porque en realidad es de mayor desembolso inicial, con mayor rendimiento, o elegir una de menor desembolso inicial con menor rendimiento. Bueno, esta ecuación los puede ayudar en la toma de esa decisión, ¿no? ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Me voy a tomar un mate, si me lo permiten. Sí, Edu, Fede, mientras tomás el adelante. mate, yo quería meterme un bocadillo, era que lo iba a decir seguramente, pero básicamente estos tiempos de repago te dicen si la posibilidad de evaluar, o sea, los proyectos que se pagan antes de un año se hacen, los que se pagan de 1 a 3 años se ven y se evalúan, los que se pagan a más de 5 años, casi como que y viendo la variabilidad de los escenarios que hay acá en Argentina, casi no se implementa, ¿sí? Pero bueno, adelante.
Exactamente, exactamente. Gracias, Edu. Bueno, por ahí como criterio final, para no andar haciendo tanta cuenta, mencionar estas cuestiones. Si van a comprar un motor eléctrico nuevo, si es un motor que funciona más de 2000 horas por año, si eligen un motor de eficiencia IE3, es conveniente, generalmente, ¿no? Ya por encima de esas cantidades de horas anuales. Ahora, cuando están por debajo de las 2000 horas por año, al menos un IE2. Y otra cosa importante, lo que hablábamos hace un rato, verificar que no se haya sobredimensionado la potencia del motor. Porque, bueno, este cuadrito, les pido perdón, está medio chiquito, pero muestra el estado de carga del motor, es decir, cuando está al 100% está su potencia nominal, la potencia por la cual fue diseñado, y acá los distintos porcentajes de esa potencia nominal. La máxima eficiencia se logra entre un 70 y un 90% de la potencia nominal. Los motores que trabajan muy relajados son muy ineficientes, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Es como, no sé, salir a pasear, usar un camión o el tractor de un camión, ¿no? Para que está pensado para mover un semirremolque, usarlo para salir a pasear, ¿no? Comparado con un vehículo de motor más chico, va a ser muy ineficiente porque tiene que mover el propio peso del motor, la propia inercia de la máquina, que ya en sí es significativa, ¿no? Por eso son tan ineficientes los motores subdimensionados, digamos. Perdón, sobredimensionados. Recuerden esto, ¿no? Eh, Federico, sí, adelante, adelante. una consulta para... No quiero dejarlo pasar a ver si entendí bien. Sí, El retorno es sobre la diferencia en costo de los dos motores. sí, exactamente. Volvemos ahí. Bien, 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 bien. Sí, Es el sí, C1 menos C2. sí, Perfecto. Eso, sí, muchas gracias. exactamente, exactamente. Eh, Eso siempre y cuando uno no tenga, por ejemplo, si estamos hablando de un motor eléctrico, uno no tiene el motor eléctrico y tiene que comprar y tiene que optar entre dos posibilidades. Un motor más caro y de mayor eficiencia o más barato y de menor eficiencia. Entonces, acá arriba pone la diferencia entre los costos de una inversión y de la otra. Distinto es Perfecto. cuando... Claro, excelente. Muchas gracias, Ariel, por la consulta. No, por favor. Hace mucho más llevadera la charla si es así, más conversada. Así que gracias. Bueno, esto sería un poco como para terminar la parte esta de motores eléctricos. Vamos a pasar, si no quedó ninguna otra duda, con la cuestión de motores eléctricos de alta eficiencia, pasar a hablar un poco de eficiencia energética en calderas y en sistemas de vapor. Eh, Cuesta muchas veces armar una presentación cuando uno desconoce cuál es los conocimientos específicos que tiene cada una de las personas que está participando. Entonces, porque quizás hay gente que se haya dedicado a otras disciplinas o viene de otras áreas y no necesariamente tiene que conocer algunas cosas que quizás nosotros ya damos por sentadas. Así que, por favor, si en algún momento mencionamos algo que no se entiende, nos lo dicen y con mucho gusto tratamos de hacer una explicación un poco más extensa. Eh, Muchos procesos industriales utilizan vapor como fluido calefactor. Básicamente es tener una caldera donde se produce vapor saturado a un determinado nivel de presión y determinado nivel de temperatura. Y ese vapor viaja por un sistema de distribución de vapor hasta el usuario, el equipo que utiliza ese vapor. El vapor de agua, al ceder su energía, condensa, y ese condensado, en este caso, en este esquemita, es recuperado y vuelve al tanque de alimentación de la caldera, y esto es un ciclo medianamente cerrado, ¿no? Ahora, lo que no quiere decir que existan instalaciones un poco más rudimentarias, o más simples, donde no haya recuperación del condensado y el vapor, una vez que condensa y se transforma en agua en estado líquido, directamente se drena a una rejilla en el piso, ¿no? Pasa por la trampa de vapor, que vamos a hablar un poquito después, y se vaya directamente a una rejilla. Eso, como imaginarán, no está tan bueno desde el punto de vista energético porque el condensado tiene un nivel de temperatura interesante.
digamos. No es agua a temperatura ambiente o agua de pozo a 18 o 20 grados. Tiene un nivel de temperatura interesante y tratamientos, ¿no? Entonces es interesante ver la posibilidad, en caso de que no se tenga, en caso de que no se cuente con un retorno de condensado, realizar el retorno de condensado, evaluar esa posibilidad, ¿no? De capturar el condensado y retornarlo. Si estamos hablando de una caldera que está operando con 10 bar, un vapor a 10 bar, vapor de 180 grados, vapor saturado a 10 bar, podemos ver la diferencia que supone, en términos de combustible, alimentar a esa caldera con agua a 20 grados, es decir, todo el tiempo el agua tomando agua a temperatura ambiente, o agua con valores de temperatura que podría tener si viniera de un retorno de condensado, ¿no? Agua que está en el orden de los 80 grados. Si uno compara esos dos valores, bueno, se encuentra con que el ahorro en combustible es del 9%. Esta cuenta, bueno, este 9% es un poco más creíble porque la cuenta es un poco más sencilla, porque básicamente es un balance de energía, sale de un balance de energía. De ese orden, es muy significativa la diferencia. Por eso los retornos condensados, bueno, suele ser una alternativa que puede ser factible y viable. No solamente implica un ahorro de energía, recuperar el condensado de los sistemas de vapor, sino también ahorro en el tratamiento de agua-alimentación, porque el agua que se mete en un sistema de vapor tiene que estar tratada para evitar problemas como las incrustaciones, la corrosión y bueno, otros problemas que puede tener el agua si no es tratada. Y como otro beneficio adicional puede ser el costo del agua, si es significativo, puede que no, pero sí importante la preservación del recurso, ¿no? Si estamos utilizando agua de pozo, preservar el recurso, ¿no? Bien, entonces les dejamos ahí, en sistemas donde no haya retorno de condensado, evaluar la implementación de hacer retorno de condensado puede significar ahorros importantes. Otra gran fuente de ineficiencia de los sistemas de producción y distribución de vapor, las fugas en el sistema. Es común entrar a una sala de calderas, por ejemplo, y ver esto, ¿no? En este caso, un medidor de nivel, fíjense, está ahí esta niebla que se forma, de alguna manera muestra cómo el vapor se está escapando del sistema. Y uno puede pensar, sin hacer ninguna cuenta, quizá de manera intuitiva, que bueno, una pequeña pérdida no puede ser algo tan significativo e importante. Bueno, fíjense qué pasa cuando sacamos algunos números. Esta formulita está sacada del fabricante de TLB, ¿no? Es un fabricante de elementos para la distribución de vapor, que nos ayuda a estimar el caudal de fuga de vapor en kilogramos hora, sabiendo el tamaño del orificio, ¿no? Y la presión, en este caso absoluta, que se esté utilizando en el sistema. Entonces, un ejemplo rápido. Tenemos en una cañería donde se transporta vapor a 6 bar manométrico, absoluto serían 7, o sea que en la formulita, si bien el vapor es a 6 bar, manométrico lo tenemos que poner absoluto, ponemos 7. El diámetro lo ponemos en 1 milímetro. Ahí ya rápidamente podemos estimar el caudal de fuga. Con esos dos valores únicamente, el 0,4 que va acá en la ecuación es simplemente una constante para acomodar las unidades, pero tenemos un caudal de fuga estimado de casi 3 kilos hora de vapor. Es decir, un agujerito de 1 milímetro, cada hora que pasa, se nos están yendo 3 kilos de vapor, ¿no? Y junto con esos 3 kilos de vapor, mucha energía, porque piensen que la energía que se utilizó para evaporar el agua, se la tuvimos que dar nosotros, ¿no? Con el combustible. Ahora, haciendo una cuenta muy modesta, ¿no? Un sistema de vapor que se utilice 4.000 horas al año, una planta que trabaje solo mañana y tarde, de lunes a sábado, más o menos va a dar ese nivel de horas anuales, que esté pagando un vapor que le cueste más o menos $71 la tonelada, un productor que se encuentre en una zona rural y que tenga que comprar GLP, ¿no? Más o menos va a pagar eso a la tonelada de vapor. Fíjense, esa fuga, ese agujerito de 1 milímetro le representa $800 al año, ¿no? A dólar oficial, 80.000 pesos por año, un agujerito de 1 milímetro en una cañería, ¿no? Esto que parece tan inofensivo, si lo dejamos que se perpetúe en el tiempo, bueno, ahí se nos está yendo una suma de dinero
por no solucionar una fuga de vapor en el sistema. ¿Qué suele ocurrir con productores pequeños? Que, bueno, generalmente no tienen personal destinado a este tipo de tareas, sino que lo tercerizan, es decir, viene alguien periódicamente a hacer arreglitos. Bueno, consejo, si están en esa situación y tienen fugas de vapor, solicitar que eso sea atendido, ¿no? Seguimos. Voy a ver cómo venimos con el tiempo. Venimos bien. Trampas de vapor. Bueno, la trampa de vapor es un dispositivo cuya función es descargar el condensado que se forma en los equipos de transferencia de calor o en los pozos de purga y drenarlo sin que se fugue vapor, ¿no? Porque cuando estamos, por ejemplo, en este equipo es una paila, ¿no? Una vez que el vapor cede su energía, su calor latente y condensa y se transforma en agua líquida, hay que retirarlo, hay que mandarlo a la línea de condensado. Entonces, la trampa de vapor detecta que lo que hay en este caño es líquido, o sea, que el agua ya cedió su energía y hay que sacarla. Entonces, es líquido, listo, abro, la saco. Cuando empieza a venir vapor vivo, pum, lo detecta y cierra, ¿no? Entonces, eso hace que en este caso no haya anegamiento del equipo, es decir, que a medida que se vaya formando el condensado, vaya saliendo, ¿no? Sea enviado a la línea de condensado. Y lo mismo en un pozo de purga, ¿no? De una línea de distribución. Esa es la función. Un sistema de trampeo eficiente, que esté funcionando bien, es importante para la eficiencia global del sistema de vapor. ¿Cuáles son las fallas que puede tener un sistema de trampeo? Bueno, básicamente las podemos agrupar en tres. Que la falla, perdón, que la trampa quede fugando, lo que se llama falla abierta, es decir, que falle porque la trampa no cierra y se está escapando vapor vivo, vapor que todavía no se dio su energía, se está yendo a la línea de condensado, o a la rejilla, si no están recuperando condensado. Trampa bloqueada o falla cerrada, que la trampa no esté abriendo, es decir, llega el condensado, la trampa por alguna circunstancia no lo detecta o no abre, entonces el condensado empieza a negar la instalación, se empieza a acumular y la trampa no abre. O que la trampa esté subdimensionada y que tenga capacidad insuficiente y que no llegue a drenar todo el condensado que se forma. Entonces va a estar continuamente descargando. ¿Cómo podemos detectar si una trampa está funcionando de manera correcta o no lo está haciendo? Bien, hay algunas estrategias. Por ejemplo, hacer una inspección por temperatura. Inspeccionar por temperatura nos va a poder dar alguna pista o va a ser efectivo para identificar si la trampa está o bloqueada o con capacidad insuficiente. A esta falla también se llama trampa fría, digamos, cuando la trampa está bloqueada o con capacidad insuficiente. Porque uno se acerca a la trampa y si puede medir la temperatura, se va a encontrar con que la temperatura en la cercanía de la trampa es muy inferior a la temperatura del vapor vivo, de la temperatura con la cual estén trabajando. Eso está de alguna manera indicando que no solamente hay anegamiento, ¿no? Sino que ya hasta el condensado que se está formando acá está empezando a enfriarse y aún así la trampa no lo está drenando. Entonces, la inspección por temperatura viene bien, es piola para esto, para identificar trampas bloqueadas o de capacidad insuficiente. No tanto para la trampa abierta. Otra estrategia que podemos utilizar para identificar si una trampa está funcionando de manera correcta o no lo está haciendo es la inspección, o bien por sonido o por ultrasonido. Y acá tenemos tres niveles de complejidad, digamos. Usar la oreja en trampas donde se escucha la conmutación. Hay algunas trampas donde el sonido que hacen al conmutar, digamos, al abrir y dejar pasar el condensado, se puede oír simplemente con el oído. Hay otras que es un poco más complicado. Entonces se puede usar un estetoscopio pensado específicamente para esta tarea, o ya el nivel último de complejidad, hay equipos especializados que miden ultrasonido y temperatura, las dos cosas, y permiten hacer un diagnóstico mucho más preciso. Es decir, quien sabe operar este aparatito puede identificar, de acuerdo a las ondas de ultrasonido que capta y a las temperaturas que mide, si la trampa está funcionando efectivamente o no lo está haciendo.
Bueno, y más sencillo si se quiere, si tenemos descarga atmosférica del condensado, digamos, lo estamos mandando a una rejilla, bueno, observar qué es lo que pasa en la descarga. Cuando una trampa está operando correctamente, en el momento que no está drenando condensado, bueno, a lo sumo podemos ver un poco de niebla que se forma del revaporizado. Lo explicamos de manera muy rápida, ¿no? Pero a aguas abajo de la trampa la presión es menor. Entonces, el fluido, que es líquido saturado, digamos, que es líquido que está a un pelín de evaporarse, cuando desciende su presión, evapora instantáneamente, no por aporte de temperatura, es decir, no, por aporte de energía, no porque lo estemos calentando, sino que evapora porque baja la presión. Digamos, a presión atmosférica el agua hierve a 100 grados. Pero en los equipos de transferencia de calor podemos tener presiones mayores a la presión atmosférica. Entonces el agua hierve a temperaturas mayores. Pero el líquido ese que se drena, por ejemplo, agua líquida a 150 grados, podría ser, ¿no? El condensado que esté en un nivel de temperatura por encima de los 100 grados, automáticamente cuando es expuesto a la presión atmosférica, evapora. Y esa evaporación se llama evaporación flash. Entonces lo que podemos observar es un poco de niebla que nos da la pauta de que hay presencia de vapor flash, y algún goteo. Y si la trampa está cerrada y funcionando correctamente, no tendría que haber sonido. ¿No? Tendría que estar bien cerrado, no tendría que haber sonido. Y cuando empieza a abrir, sí, bueno, ahí empezaríamos a escuchar los silbidos, veríamos el condensado drenar y un poco de presencia de niebla producto de este vapor flash que se forma, ¿no? Todo andando más o menos correcto. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos una trampa fugando? Una trampa que no cierra bien. Bueno, independientemente de lo que quiera hacer la trampa, siempre vamos a estar escuchando un silbido constante, ¿no? Es vapor vivo que se está escapando. Y esta plumita ahí de niebla, obviamente que esto es a ojo de buen cubero, ¿no? Pero si podemos observar que no sale la niebla de arranque, sino que hay un tramo de este chorro de niebla que es transparente y que después aparece la niebla, bueno, eso nos puede estar indicando que ahí hay vapor vivo, digamos. No es vapor flash o revaporizado, sino que es vapor vivo. Y bueno, y el sonido es importante. Si escuchamos constantemente el silbido, bueno, puede ser indicatorio de que se nos está yendo vapor vivo y la trampa esté fugando vapor. Y junto con ello, energía, ¿no? Ya vimos el impacto que tiene una fuga de vapor en un sistema de vapor, puede ser muy significativo. Por último, podemos encontrarnos con un problema de trampa bloqueada, directamente no ver nunca el condensado salir, o ver que el condensado salga constantemente, ¿no? Eso quiere decir que la trampa está subdimensionada, no llega a drenar todo el condensado que se forma, está constantemente drenando. Bueno, cualquiera de esas cosas que uno advierta, sepa que hay que intervenir sobre esa trampa, hay que reemplazarla o realizar el mantenimiento que sea necesario, pero que todas estas cuestiones son ineficientes para el sistema de manejo del vapor. ¿Vamos bien? Yo me voy a tomar un mate mientras. Gracias, viejo. Genial. Y vamos a hablar un poquito de otro tema. Si no hay ninguna pregunta acá con el tema de las trampas. Genial. Vamos a hablar un poco de aislamiento térmico. Salud. Aislamiento térmico. En sistemas de vapor. Perdón, voy a. Creo que hay un, No pasa nada, no pasa un nada. micrófono abierto. No pasa nada, nos pasó absolutamente a todos. Aislamiento térmico. Es decir, las tuberías que distribuyen el vapor por la planta, si no están aisladas, que ustedes dirán, bueno, ¿qué tan rudimentario tiene que ser el sistema para que no esté aislado? Existen sistemas de vapor que no están aislados, ¿no? Aislar las tuberías de vapor obviamente tiene un impacto en la eficiencia del sistema, porque piensen que toda esa energía térmica que se está drenando al ambiente hace condensar al vapor, nos hace perder energía que la queremos en el proceso y que la estamos tirando al ambiente. Pero también hay otras cuestiones, además de la cuestión de eficiencia. Por un lado, cuestiones técnicas, porque
si tenemos las cañerías aisladas, vamos a poder tener un control más ajustado al proceso. Cuestiones de seguridad, ¿no? Se recomienda siempre que cualquier caño que esté expuesto en una sala no esté a una temperatura siempre menor a los 70 grados, ¿no? Para evitar quemaduras. Y yo le agregué también ahí cuestiones de confort, ¿no? Porque piensen que si están en una sala industrial rodeada de caños que están transportando vapor y no están aislados, la temperatura del ambiente va a ser alta y no va a ser muy confortable estar ahí, ¿no? Entonces, por todas estas cuestiones, conviene hacer aislamiento térmico. El aislamiento térmico es algo que suele tener periodos de repago cortos, es algo que se suele pagar rápido, ¿no? Porque es altamente ineficiente no tener los caños aislados. Simplemente como para se lleven algún numerito, alguna idea, venimos joya. Con el tiempo, digo, no, estoy mirando el número de diapositivas y la hora, para más o menos no dilatar tanto. Les decía, acá hay diámetros de tubería ordenados de más chico a más grande y más o menos un valor medianamente actualizado en pesos de lo que se ahorra entre no tener la cañería aislada y tener la cañería aislada con una eficacia del 85%, y bueno, se habrá tomado vapor a un determinado nivel de presión y tal, pero la idea es que no le den tanta importancia a este número, sino al hecho de que mientras de mayor diámetro es la tubería, es mayor el ahorro. Esto tiene que ver con la superficie expuesta del caño, mientras más es la superficie, mayor es la energía que se drena al ambiente, ¿no? Entonces tengan en cuenta que todo esto que hablamos se hace más significativo en tanto en cuanto el caño es de mayor diámetro. Bueno, evaluar las válvulas de control y reguladoras de presión de los procesos y tener en cuenta que lo más eficiente en un equipo que consume vapor es utilizar la menor presión que admita el proceso. Es decir, elegir la presión y la temperatura de vapor efectiva más baja que permita el éxito del proceso, ¿no? Porque uno puede tener la falsa idea de que más presión es mejor, ¿no? Pero eso no es cierto. Tiene muchas ventajas esto, de elegir siempre la presión más baja que admita el proceso. Por un lado, va a haber menor consumo de vapor, el estrés térmico de los componentes va a ser menor, va a haber un menor volumen de vapor flash en la descarga de las trampas de vapor, el control de temperatura puede ser un poco más preciso, y la vida útil del equipo puede ser un poco más prolongada. Y hay otra ventaja, que es física, digamos, que el vapor, mientras menor es un nivel, el vapor saturado, mientras menor es un nivel de presión y de temperatura, la cantidad de energía que hay que sacarle, o que puede entregar ese vapor para condensar, es mayor, ¿no? Eso es lo que, por ahí alguno está familiarizado con el concepto, la campana del agua, mientras menor es la presión y la temperatura, es más ancha la campana, es decir, la entalpía de vaporización es más grande. Entonces la energía que puede ceder un vapor a menor presión es mayor. Por todas esas cuestiones, este concepto hay que tenerlo presente. Seguimos. Bueno, eficiencia. Vamos al generador de vapor, no al equipo, la caldera que nos está produciendo el vapor. Vamos a empezar hablando un poco del balance de energía en las calderas. De toda la energía que entra al combustible, que nosotros esa energía la queremos que sea energía útil, es decir, energía que se lleve el vapor a nuestros procesos, bueno, más o menos en el orden del 85% ocurre eso, ¿no? Después el resto, la diferencia entre el 85 y el 100%, son pérdidas. Pérdidas que hay por combustible que no se quemó, inquemados, por purgas, retirar porciones de agua para mantener el agua dentro del circuito, dentro de los parámetros operativos, las pérdidas por paredes, por envolventes, ¿no? Toda la energía en forma de calor que se irradia o se transmite al ambiente, y la más importante de todas las pérdidas, la que más peso tiene, la energía que se llevan los gases por la chimenea, ¿no? Estos gases, que son el producto de la combustión, pueden tener en la chimenea niveles de temperatura que pueden superar holgadamente los 250 grados Celsius de temperatura. Es decir, pueden tener niveles de temperatura muy altos y por ende mucha de la energía liberada en la combustión,
¿no? ¿Qué es la que estamos pagando? ¿No? Porque cuando uno compra gas, lo que compra es su poder calorífico, es decir, la cantidad de energía que entrega al momento de quemarlo. Y una buena parte de esa energía se está yendo acá por la chimenea con esos gases a alta temperatura. Entonces, una posibilidad de recuperar algo de esa energía es utilizar un economizador. El economizador es un equipo que se utiliza para precalentar el agua de alimentación de la caldera y se instala en la chimenea. Es un intercambiador de calor de tubo aletado, de flujo cruzado, donde por dentro de los tubos está viajando el agua que vuelve del circuito de recuperación de condensado, es decir, el condensado que está volviendo a la caldera, o si no tienen retorno condensado, puede ser el agua que estén, que estén en el tanque de alimentación, pero es agua, en definitiva, es agua en estado líquido que va a entrar a la caldera, pasa por este equipo, pasa por dentro de estos tubos aletados y se encuentra a flujo cruzado con los gases de escape de la caldera. Gases que están en el orden de los 250 o más grados Celsius, ¿no? Dependiendo del equipo. Bueno, y los equipos economizadores puestos en las calderas pueden representar ahorros del orden del 5%. Más o menos un 1% por cada 6 grados de temperatura que se logre elevar el agua de alimentación de la caldera. Bueno, después van a ver que esto en realidad es orientativo, como les decimos siempre, estos valores son orientativos, y que la contribución marginal de cada nuevo grado que se gana no tiene tanto impacto en el rendimiento, pero bueno, al principio suele ser más o menos de este orden. Pero bueno, para que se lleven una idea de economizador, entre no tenerlo y tenerlo, más o menos un 5% de diferencia en consumo de gas o del combustible que estén quemando. Acá hay un caso concreto. Caldera con economizador y caldera sin economizador. Fíjense la diferencia en la temperatura de los gases a la salida del equipo. Sin economizador estaba descargando 280 grados Celsius los gases. Con economizador la temperatura es de 160 grados Celsius. Y fíjense el impacto, tanto en el rendimiento de la caldera, pasamos del 87 al casi 93%, y la potencia del quemador, cómo se ve reducida, ¿no? Y el consumo de gas natural. Seguimos. Otra intervención que podemos hacer en la caldera para mejorar su desempeño energético es regular el exceso en el aire de combustión. Ustedes saben que en un proceso de combustión interviene por un lado el combustible y por otro lado el aire atmosférico, del cual más o menos solo una quinta parte del aire, ¿no? El 21%, es oxígeno, el resto es nitrógeno, ¿no? Entonces, pretender que cada moleculita de oxígeno se encuentre con su moleculita de combustible y hagan la reacción de combustión, la reacción de oxidación, y que sea todo perfecto, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, lo que se hace para propender a que la combustión sea completa y que no quede combustible sin quemar es meter más aire del estrictamente necesario, ¿no? Trabajar con exceso de aire. Meterle más aire, ¿no? Para que haya más oxígeno en la mezcla y mejorar las probabilidades de que se encuentren la moleculita de O2 con la moleculita de combustible. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? De mandar exceso, ¿no? Que si metemos exceso en demasía, de más, el aire extra termina diluyendo los gases de combustión y eso también hace incurrir en pérdidas, ¿no? Porque estamos utilizando la energía que libera el combustible para calentar aire que está ahí de gusto, digamos, ¿no? Entonces, el exceso tiene que estar en un valor óptimo, ni muy pobre para que la combustión no sea incompleta, ni muy excedido para que la combustión no esté diluida, digamos. Entonces tiene que tener un valor óptimo. Para ello, lo que se puede hacer es una campaña, vamos a decir que sería lo correcto, ¿no? Hacer una campaña de medición de gases de combustión de la caldera con un equipo analizador de gases, ¿no? Donde uno pone esta sonda que va a estar haciendo un muestreo de los gases del equipo y va a poder determinar con ese equipo las concentraciones de los gases que están saliendo por la chimenea. Vas a ver la concentración de oxígeno en la salida, la concentración de monóxido de dióxido de carbono
Y bueno, algunos equipos también pueden otorgar lecturas de óxidos de azufre, de nitrógeno, de sulfídrico, bueno, en fin, pueden tener otros sensores. Pero principalmente lo que se mide es el oxígeno, el monóxido, y se saca por diferencia el CO2, eso lo hace el equipo automáticamente, y determinar de esa forma, haciendo la medición, si la combustión se encuentra en el rango óptimo de exceso. Es decir, la cantidad de aire justa para que el combustible se queme completamente, pero que no sea tan alta como para que termine diluyendo la combustión. Entonces se pone el equipo ahí, el equipo ya incluso, si es un equipo de este estilo como el que está acá, que son avanzados, ya les dice un rendimiento de la combustión, ya saca esta cuenta automáticamente. Entonces ustedes ponen el equipo a medir, van al ventilador, al forzador que tiene el quemador, y regulando el damper, o sea cual fuese la modulación que tenga el aire de entrada a la combustión, van moviendo y se fijan en qué punto tienen el máximo rendimiento de la combustión, ¿no? Y ahí setean su caldera en el punto de funcionamiento óptimo. Esto es muy parecido, sacando las distancias y las diferencias, a lo que hace una sonda lambda, ¿no? en un motor de un auto, ¿no? La sonda lambda es un medidor de oxígeno, corrobora cuál es la concentración de oxígeno en los gases de descarga de los motores, y en función de esa información le dice a la computadora, a la que llaman la ECU, que tiene que tocar de los parámetros de inyección del auto. Bueno, acá es muy parecido, pero uno lo hace en una campaña de medición. Va a poner el equipo, toca el exceso de aire y lo deja funcionando. Ahora, son equipos muy importantes o procesos donde la producción de vapor es muy intensiva. Bueno, puede ser que este equipo esté instalado de manera permanente en la caldera y que lo estén monitoreando online todo el tiempo y que el ajuste sea automático. Entonces la caldera solita está siempre trabajando en su punto óptimo. Obviamente eso no es la norma, son menos las calderas industriales que tienen equipos de este estilo, porque es una tecnología cara, digamos. Un equipo de los más completos de estos puede costar en el orden de 6.000 a 7.000 euros, digamos. Entonces no es un equipo que suele verse muy comúnmente en una industria, ¿no? Generalmente es una persona que uno contrata que se dedica a hacer este tipo de optimizaciones o de regulaciones de combustión, que viene, hace su campaña de medición, pone la caldera en su punto óptimo de funcionamiento y se retira. Es común que sean gente que se dedica a seguridad e higiene o a estudios de impacto ambiental o esas cuestiones, que hagan también esta actividad, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, eso viene de la mano de que este equipo no solamente sirve para esto, para hacer campañas de medición, para optimizar la combustión desde el punto de vista energético, sino que también sirven para verificar si las emisiones gaseosas de la industria están dentro de la norma, ¿no? Que eso es algo que le compete a la gente que hace estudios ambientales y esas cuestiones, ¿no? Entonces, si desembolsaron plata para comprar ese equipo, que es tan costoso, bueno, probablemente también se dediquen a hacer, como también sirve para esto, también se dediquen a hacer optimización de un proceso de combustión. Bueno, seguimos. Cualquier cosa, ya saben, si hay algo que no se entiende o que quieran aportar o comentar, adelante nomás. Vamos a pasar a otro punto, que es hacer eficiencia energética en iluminación. Bueno, acá es muy intuitiva la iluminación, no nos vamos a detener mucho, porque hoy por hoy ya se ha avanzado mucho en los sistemas de iluminación, las luminarias, sobre todo con la tecnología LED, ya es una norma, digamos, es raro encontrar una luminaria hoy por hoy que no sea tecnología LED. Y después todo lo que está mencionado acá son todas cosas de mucho sentido común, ¿no? Apagar luminarias en áreas no operativas o sin personal. Es muy común encontrar de día sectores externos con iluminación prendida, o naves donde no hay gente, no hay proceso y estén las luminarias encendidas. Realizar un correcto mantenimiento de luminarias, que no pase esto, ¿no? Que estén las luminarias llenas de bichos. Eso es importante para mejorar el rendimiento de la iluminación. No iluminar de más, evitar la sobreiluminación. Disminuir la compra spot, esto quiere decir, generalmente conviene con el tema de la iluminación hacer un plan de adquisición
una campaña de reemplazo de luminarias y hacer una compra grande, ¿no? Porque, como en todo ámbito, comprar en cantidad otorga algunas ventajas de negociación, obviamente, puede acceder quizá a un precio menor si uno compra en cantidad. Entonces, por ahí conviene tomarlo como un plan de renovación de luminarias y hacerlo en una acción. Bueno, los sistemas de control automático, detectores de presencia, temporizadores, detectores crepusculares e interruptores astronómicos, para que las luces automáticamente se apaguen cuando no se necesitan o cuando la luz natural ya nos cumple con la cantidad de iluminación requerida. El interruptor astronómico es muy parecido al temporizador, con la diferencia de que adapta los periodos de encendido y apagado de acuerdo a la época del año, nada más. Pero lo hace con una cuenta, no lo hace midiendo nada. No es como el crepuscular que mide luz, sino que simplemente sabe, por ejemplo, que está en invierno, el astronómico, entonces estira un poco más la luz durante el día, porque sabe que anochece más tarde, pero porque tiene esa cuenta cargada adentro, nada más. Bueno, y por último, aprovechar luz natural, ¿no? Es común hoy encontrar que intercalar en las naves industriales que utilizan chapa, cada tanto una chapa de polipropileno translúcida. Son chapas que vienen de 1 por 1,10 y que, bueno, uno también puede evaluar si es factible, ¿no? Si ya tiene toda una nave industrial construida con chapa de acero cincado, y bueno, reemplazar algunas chapas por chapas de polipropileno que cuestan en el orden de 1.200, 1.500 pesos hoy por hoy cada chapa de 1 por 1,10. Bueno, evaluar si poner alguna de esas chapas vale la pena o no. Con la cuentita que vimos hoy, eso se puede calcular, a ver cuál es el periodo de repago. Pasamos a eficiencia en instalaciones de aire comprimido. Bueno, el aire comprimido es muy utilizado en la industria por un montón de circunstancias, ¿no? Porque muchas veces no hay otra alternativa, porque es más seguro respecto a la solución eléctrica, ¿no? O para automatismos. En ambientes donde hay muy húmedos, por ejemplo, una sala de faena, ¿no? Donde están constantemente humedeciendo el sector, bueno, quizá operar herramientas eléctricas ahí no es lo más conveniente. Bueno, se puede utilizar herramientas neumáticas o para automatismos, qué sé yo, pero bueno, es una tecnología que se utiliza bastante en la industria. Un compresor que toma aire atmosférico, le eleva su presión, lo manda a un tanque acumulador y después una red de distribución de aire lleva el aire a los distintos consumos dentro de la planta. Vamos a hablar un poco del balance de energía en el aire comprimido para dejar una idea que creo que es la idea central de esta parte. Esto es un dato sacado de Kaeser, que es un fabricante de compresores de alta tecnología, que nos dice que de toda la energía que toma el compresor, que la energía eléctrica que uno le da al compresor, lo que queda como energía útil es en el orden de un 25%. Y lo dice Kaeser, que hace compresores de alta tecnología, ¿no? Imagínense que de acá para abajo, digamos, entonces. Lo que queremos decir con esto es que desde el punto de vista energético, el aire comprimido es muy caro, es muy ineficiente de por sí. Porque piensen ustedes que la energía eléctrica del compresor, bueno, primero el motor eléctrico del compresor la transforma en energía mecánica, en movimiento. Después, el compresor en sí, compresor a pistón, a tornillo, lo que fuese, le transmite esa energía al fluido, al aire. Le entrega esa energía, le eleva su presión, pero además de elevarle la presión, que es lo que nos interesa, que es lo que necesitamos en una instalación de aire comprimido, que el aire esté a presión, además de eso, que es lo buscado, el compresor aumenta la temperatura del aire, que es algo que no queremos, no necesitamos eso. O sea, en un sistema de aire comprimido no queremos aire caliente, queremos aire a alta presión, pero es inevitable, la compresión viene de la mano de una elevación de la temperatura. Y el aire, que está a alta temperatura después del proceso de compresión, esa energía la termina cediendo al ambiente. Y termina todo como energía térmica, dispersa en el ambiente y no la podemos aprovechar. Entonces, esta cuestión hace que el aire comprimido sea muy ineficiente per se, digamos. O sea, partamos de la base de que el aire comprimido es ineficiente. Entonces, como corolario de todo lo que estamos hablando, hay que cuidar el aire, ¿no? Evitar fugas de aire. Acá pasa lo mismo que con el vapor, ¿no? Con una complicación, o con un agravante, si se quiere, que el vapor, cuando se escapa, uno ve la pluma y automáticamente identifica la fuga. Ahora, cuando se está fugando aire, es más difícil.
El aire no deja residuos, no deja nada, digamos, no lo podemos ver. Se escapa y muchas veces ni nos enteramos. Bueno, acá orientativamente también hay este cuadrito que muestra cómo la fuga empieza a crecer notablemente conforme más grande es el diámetro de la fuga, muy parecido a lo que pasía en el vapor. Bueno, y hay también un costo de referencia en dólares, pero calculado con una electricidad de 10 centavos de dólar el kilowatt hora, ¿no? Y con un servicio de 8.000 horas al año, casi un servicio continuo, ¿no? Después uno puede modificar esta cuenta metiendo la tarifa que efectivamente paga o las horas que utiliza el servicio, pero más o menos orientativamente tener una idea de que el aire comprimido es caro producirlo y no es conveniente perderlo. Así, las fugas son una importante fuente de ineficiencia. Bueno, yendo a lo que es instalación de los compresores, ¿no? Que son los equipos que consumen la energía eléctrica, es importante tener los compresores en una sala donde esté limpia, que no haya mucha presencia de polvo en el ambiente, y si no se puede evitar que haya sobrecarga de polvo en el ambiente, bueno, tendremos que instalar paneles filtrantes en la aspiración del compresor. Acá en esta figura se muestra una esterilla filtrante de un lado y del otro. Este sería el lado de la aspiración y este es el lado del compresor, ¿no? Fíjense cómo el polvo queda retenido de un lado de la esterilla y no pasa al lado del compresor, entonces no está entrando como impureza a nuestro sistema. Esto es muy importante, ¿no? Piensen que todo contaminante que ande dando vuelta por el ambiente, amén de los filtros y todo lo que uno pueda poner en la admisión del compresor, puede terminar dentro del sistema de aire comprimido y contaminar. Si es una industria alimenticia, eso puede tener incluso una consecuencia más grave aún. Temperaturas moderadas. Bueno, es importante que la sala donde se estén instalados los compresores estén ventiladas, haya circulación de aire y las temperaturas no sean muy altas, porque todo esto que hablábamos de que el aire, además de comprimirse, se calienta, cuando la temperatura es alta, esto se magnifica, digamos. Este efecto negativo se magnifica. Mientras menor sea la temperatura del ambiente donde se encuentra el compresor, bueno, eso trabaja un poco mejor. Y bueno, y por último, para que no reniegue el personal de mantenimiento, principalmente, ¿no? Colocarlos de manera que el acceso al compresor sea sencillo, de manera que no se esquiven las tareas de mantenimiento. Hay veces que los compresores terminan instalados en lugares que son sumamente inaccesibles y por ello empieza a hacerse dificultoso el mantenimiento y no se realiza, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuando se emplaza un compresor que hay que acceder al mismo para realizar los mantenimientos. Seguimos. Bueno, la vieja y querida manguera en espiral Kaeser, que bueno, les mencionaba recién, una empresa que fabrica compresores y que desarrolla mucho material técnico, le llama a la manguera en espiral las devoradoras de energía, le dicen, así las presenta. Porque estas mangueras, si bien tienen la cuestión práctica de que uno las estira y cuando guarda la herramienta queda la manguera compacta, chiquitita ahí sin molestar en un costadito, bueno, la cantidad de pérdida de carga que tiene el aire al tener que circular este camino tortuoso, ¿no? De estar dando vueltas, hace que haya una pérdida muy importante de presión en ese tramo, ¿no? Pone un ejemplo acá, ¿no? Está la estación de regulación de presión seteada en 6 bar y a la herramienta, después de pasar por esta manguera en espiral, están llegando 4 bar de presión. Una pérdida de carga muy importante. Entonces, evitar la manguera en espiral, poner manguera recta. Seguimos. Bueno, al igual que pasaba con el vapor, siempre que sea posible hay que reducir la presión de trabajo, ¿no? Yo puse acá este cuadrito, que es un gráfico que permite calcular más o menos o estimar el consumo de aire de los actuadores en función de la presión con la que estén trabajando. La presión en los actuadores muchas veces va de la mano de la fuerza que tenga que hacer ese actuador, ¿no? Porque recuerden que fuerza es presión por área. Entonces, si tenemos un actuador de un área determinada, a mayor presión va a ser mayor la fuerza que puede realizar ese actuador. Entonces, no excederse en la fuerza, ¿no? Si la tarea puede ser resuelta de manera efectiva y eficiente con menor fuerza, es decir, con menor presión, bajar la presión.
eso va a tener un impacto muy importante en el consumo. Va a consumir mucho menos aire. Y por ende va a ser nuestro sistema más eficiente, ¿no? Acá tenemos una estación reguladora de presión que tiene un robinete ahí con el cual podemos modificar la presión de consumo. La lógica en el aire comprimido es, se distribuye generalmente el aire a una presión mayor a la que lo utilizan los equipos, y después cada equipo tiene su estación reguladora de presión, donde uno acá, moviendo ese robinete, elige la presión de trabajo, ¿no? Es más o menos la lógica que se utiliza en el aire comprimido. Fíjense el impacto que tiene reducir la presión en un bar. La energía que consume ese equipo puede estar disminuyendo entre un 6 y un 10%. O sea que va muy de la mano la presión seleccionada con el consumo de energía en el aire comprimido. Pasa muchas veces, es muy común esto, y sobre todo en el día a día, ¿no? Que muchas veces en la industria se está resolviendo lo urgente y lo importante, y dejamos lo que tiene impacto a largo plazo un poco más postergado, ¿no? De que por tener filtros obstruidos, por tener pérdida de carga en manguera, por tener distintas ineficiencias, empieza a caer la presión en un equipo, ya no nos da la presión de línea como para que nuestro equipo funcione bien, entonces vamos y seteamos el compresor un bar más arriba. Y empieza a funcionar todo de vuelta. Y la planta sigue produciendo. Y estamos todos contentos, ¿no? Porque en el corto plazo no lo vemos, pero si nos ponemos a sacar cuenta, el impacto que tiene en el consumo energético en la estación de aire comprimido es muy significativo, ¿no? Entonces, si nos pasa eso, de que de repente no nos da la presión, empezamos a tener mal funcionamiento de los equipos, bueno, investigar la causa raíz y tratar de solucionarlo, y no solucionarlo aumentando la presión de la línea, porque eso es muy ineficiente. Seguimos. Venimos bastante bien con el tiempo. Bueno, no mencioné en la parte de motores eléctricos lo que son los variadores de velocidad, o variadores de frecuencia también se le llama. Lo mencionamos acá con lo que son compresores de velocidad variable. Bueno, los motores eléctricos funcionan o giran un determinado régimen de revoluciones que está relacionado con la frecuencia de la señal eléctrica que reciben. Si uno de alguna manera puede modificar esa frecuencia, y la tensión puede modificar la velocidad y el rendimiento, o mejor dicho, modificar la velocidad sin perder rendimiento de los motores eléctricos, ¿no? Eso es lo que hace un variador de velocidad en un motor. Antiguamente, ni bien surgieron esta tecnología, era una tecnología cara, hoy por hoy ya no es tan así. Incluso hasta hay electrodomésticos que vienen con lo que llaman tecnología inverter, ¿no? Lavarropas, equipos de aire acondicionado, heladeras, que tienen variadores o motores con velocidad variable, con variadores de velocidad, y tienen un desempeño energético muy superior a lo que son los motores que solamente pueden estar o prendidos o apagados, es decir, a velocidad nominal, funcionamiento nominal o apagados, versus un motor con un variador que puede adecuarse al estado de carga que requiera. El momento de arranque de un motor eléctrico es muy ineficiente, es sumamente ineficiente. Hasta que se acomoda ahí, bueno, es ineficiente, y encima puede meter un poco de lo que llama flick en la red, digamos, parpadeos, esas cosas, ¿no? Los motores eléctricos cuando arrancan tienen esas cuestiones. Bueno, igual el variador de velocidad tiene también sus puntos negativos, algunas cosas, como la calidad de la señal eléctrica puede disminuir porque meten lo que se llaman armónicos a la red, por cómo trabaja el variador de frecuencia. Hay algunos que trabajan por ancho de pulso, bueno, y eso puede traer problemas en otros equipos, digamos, puede afectar a otros equipos de la red. Pero, en líneas generales, digamos, la ventaja de los variadores de velocidad es muy importante, digamos, muy importante. El consumo de energía es sustancialmente menor. En el caso de los compresores, pasaba algo muy parecido a lo que pasaba con el motor eléctrico. En sí, lo que mueve el compresor es un motor eléctrico, donde vemos que en el costo total del ciclo de vida del compresor, el peso que tiene la inversión, el costo de mantenimiento, que acá sí es bastante significativo, pero fíjense el costo de energía a lo largo del ciclo de vida de un compresor. Bueno, entonces ahí los compresores que son con
velocidad variable, bueno, pueden tener costos operativos mucho menores. Seguimos. Bueno, evitar usos indebidos del aire comprimido. Como veíamos, es un servicio caro. Intuitivamente no nos parece, ¿no? Porque es aire, ¿no? Pero si nos ponemos a ver todos los procesos energéticos que tiene detrás, vemos que es muy caro. Bueno, tratar de evitar usar el aire para ventilación, para limpieza o para sopleteo, ¿no? Hay veces que es irreemplazable, hay que usarlo igual de esta forma, pero bueno, no usarlo por usarlo, ¿no? Y tratar de evitar estas cuestiones. Bueno, es muy común que cada equipo tenga su unidad filtrante a la entrada, ¿no? Puede tener una FRL que sea reguladora de presión, que lubrique y que además filtre, o puede ser que haya un filtro solamente. Tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo, los filtros se van obstruyendo y a medida que se van obstruyendo, aumenta significativamente, o puede aumentar significativamente su pérdida de carga. Es ser una resistencia muy importante al paso del aire, y bueno, y eso trae todas las consecuencias que mencionamos recién. Entonces, estar atentos al mantenimiento de los filtros. Pasamos a eficiencia en equipos de acondicionamiento de aire. Rápidamente, dos cuestiones mencionar. Cuando hablamos del set point, de los equipos de aire acondicionado, muchos recuerdan el set point que hay que poner en verano, que son los famosos 24 grados, que incluso hasta ya traen algunos una etiqueta grande que te dice que en verano tenés que poner a 24 grados, pero es menos frecuente que se conozca que en invierno la recomendación es tener el equipo, si en un equipo frío-calor, seteado en 20 grados. O sea cual fuese el equipo que estemos utilizando para calefaccionar, que el set point sea 20 grados, es decir, no calefaccionar de más, ¿no? Y esto incluso hasta tener estos niveles de temperatura en invierno, en un ambiente interior, es más confortable, digamos. El venir de afuera con temperaturas que pueden andar en el orden de los 4 o 5 grados y entrar a un ambiente, o 10 grados afuera, y entrar a un ambiente que esté a 27, 28 grados, que no es una exageración, hay lugares donde realmente se siente que la temperatura es muy alta, eso es molesto, incluso hasta puede tener alguna implicancia en la salud quizás, ¿no? Yo claramente no soy entendido del tema, pero bueno, es lo que hemos leído en alguna bibliografía. Entonces, en invierno, 20 grados. Bueno, lo que viene a ser aislaciones y cerramientos en puertas y ventanas, que muchas veces es difícil de verlo esto, de que tenemos filtraciones en los marcos de las ventanas, en las puertas. Acá se tomó una fotografía con una cámara termográfica que muestra, ¿no?, que hay aire a mayor temperatura que se está filtrando desde el exterior, ¿no? Y toda esta carga térmica del aire que está filtrándose a nuestro espacio la tiene que retirar el aire acondicionado, ¿no? Y eso implica que consuma más energía. Entonces, bueno, prestar atención a cómo están los cerramientos y las aislaciones en puertas y ventanas. Bueno, y por último, ya para ir cerrando la presentación, el último punto que nos tocaba discutir en el día de hoy, hablar de los contratos de energía. Revisar los contratos de energía en sí, desde el punto de vista técnico, si se quiere, no es hacer eficiencia energética, digamos. Pero es común encontrar que los estudios de eficiencia energética incluya una revisión de los contratos de energía. Es y no es, porque vamos a ver que hay cosas que pueden tener impacto en la forma en la que uno consume la energía. También lo vamos a mostrar esta es la última diapo. Bueno, ajustar los contratos de potencia a la curva de demanda real de la planta, ¿no? Esto es para los quienes son usuarios o que adquieren la energía eléctrica, esto está hablando de energía eléctrica, ¿no? En tarifa 2, en tarifa 3, que muchas veces lo que tienen que hacer es comunicar o contratar un nivel de potencia
A veces está discriminado ese nivel de potencia en horario pico y fuera de pico. El horario pico está comprendido entre las 18 horas y las 23. Ahí la energía y la potencia suele ser más cara, porque la demanda es más grande en ese horario. Y fuera de pico, entre las 23 y las 18 del día siguiente, suele tener una tarifa menor. Bueno, muchas veces cuando son usuarios de tarifa 2 o de tarifa 3, tienen que contratar un determinado nivel de potencia. Es decir, no solamente se les va a cobrar la energía eléctrica, los kilowatt hora de electricidad, sino que ustedes tienen que contratar la potencia, es decir, con qué tasa van a consumir esa energía, expresado en kilowatt, ¿no? O en megawatt, incluso si son consumos muy importantes. Porque de alguna manera le están diciendo al distribuidor, bueno, de tu sistema de distribución de energía, de tu caño, digamos, yo voy a estar utilizando esta parte, porque yo necesito tener disponible para mi proceso, para mi planta, esta potencia. Entonces, reservame este espacio de capacidad en tu línea de distribución. Por eso entonces uno también, además de pagar energía, tiene que pagar potencia. Esto es algo que no estamos muy habituados porque en los consumos de tarifa 1, en los consumos residenciales, no es así. Al residencial se le cobra solamente la energía, los kilowatt hora que consumen en el mes y punto. En cambio, ya cuando nos vamos a una tarifa 2 o tarifa 3, empieza a aparecer lo que es discriminado la energía en horario pico y fuera de pico, y lo que es la potencia contratada en horario pico y fuera de pico, además de la energía, y también penalizaciones por bajo factor de potencia, ¿no? Es más compleja, digamos, la cuestión. Entonces, lo que suele pasar es que la potencia que uno contrata tiene que estar adecuada a lo que realmente demanda la planta industrial. Si uno contrata de más, va a estar pagando de más, porque uno lo que le cobran es la potencia contratada, independientemente de que la uses y no la uses. Ahora, si contratás de menos, te penalizan. Te puedes pasar, depende, obviamente esto es en cada caso particular, yo comento un poco lo que conozco acá de la Cooperativa Eléctrica de Luján. Te podés pasar con una tolerancia del 5%, no pasa nada. El mes siguiente te volvés a pasar una tolerancia del 5%, no pasa nada. El tercer mes consecutivo que te pasaste, ahí ya la tolerancia no importa. Te pasaste, pumba, va la penalización. Y si te pasás con una tolerancia por encima del 5%, empezás a pagar la diferencia entre lo contratado y lo realmente demandado con una penalización del 50%. Es decir, pagás 50% más caro. O sea, la penalización es importante. Entonces, a la hora de contratar hay que sacar bien la cuenta de cuánto contratar. No quedarse corto para no estar pagando penalizaciones, ni no quedarse largo para contratar potencia que efectivamente no estás utilizando, ¿no? Bueno, hay estrategias para hacer esa cuenta. No vamos a ahondar en esto, pero bueno, hay estrategias para hacerlo. Bueno, evaluar la posibilidad de compra de energía a media tensión. Bueno, puede ser industrias que estén en proceso de expansión y que se encuentren en esta disyuntiva, ¿no? De dejar de comprar la energía eléctrica en baja tensión y comprarla en media tensión. En media tensión, la energía es más barata, pero uno tiene que poner su propio transformador, ¿no? Porque la va a comprar en media tensión y el transformador es propio. Se rompe el transformador, el mantenimiento de ese transformador va por cuenta propia. Cosa que no pasa cuando uno compra en baja tensión. Baja tensión, el transformador del distribuidor y cualquier complicación que haya en el transformador será problema del distribuidor. Bueno, analizar la posibilidad de realizar tareas y operaciones en tramos horarios más económicos. Esto es lo que se llama reubicación de cargas, ¿no? Porque lo que hablábamos recién, entre las 18 y las 23 horas la energía es más cara y la potencia es más cara. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacerlo, toda la maquinaria pesada, utilizarla fuera de ese horario, antes de las 18, digamos. Ahí meter todos los procesos que sean intensivos en consumo de energía eléctrica, meterlos antes de las 18. Eso es muy común encontrar en la industria, ¿no? En fundidoras, qué sé yo, industrias que son de consumo eléctrico intensivo, hasta las 18 le mandan ficha y de ahí en adelante los equipos más importantes descansan. Y bueno, esto lo agregué, que es un poco técnico y un poco de contrato, evitar penalizaciones por bajo factor de potencia, ¿no? El famoso coseno de phi, ¿no? Como uno lo que le cobran es la potencia activa, no la potencia, la energía, ¿no? Activa y no la reactiva,
La reactiva en realidad te la cobran penalizándote cuando tenés bajo factor de potencia. Esto se corrige, ¿no? con banco de capacitores, por ejemplo, ¿no? Que suele ser una inversión que, si uno la contrasta con las penalizaciones, suele ser algo factible y viable, ¿no? Tener siempre corregido el factor de potencia para evitar las penalizaciones en las facturas eléctricas. Y bueno, eso sería un poco el panorama que le queríamos hablar muy brevemente de lo que es mejoras en los contratos de energía en la industria. Aquí termina la presentación, así que por nuestra parte les agradecemos que hayan prestado atención. Voy a dejar de grabar y abrimos un espacio de debate y consulta. Muchas gracias. Dejo de grabar.